Hola Adriana, bienvenida al podcast. Hola, Fran, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto, tu background, IDB, JP Morgan, Lazard, para hoy ser directora en Clock Tower Ventures. ¿Cómo llegas a ser directora de Clock Tower? Bueno, creo que tomando un paso más atrás sobre mi background, soy de Ecuador, nací y crecí allá, estoy toda mi vida y mi primer paso a Estados Unidos fue a la universidad. Hice mi undergrad en UPenn y realmente mi major fue ciencias políticas. O sea, mi interés era muy sobre international development. Por eso puedes ver, la experiencia del BID fue una pasantía que hice justo antes de empezar la universidad. Así que no lo contaría como lo más corporate que he hecho, pero digamos, sí fue una experiencia que me dio mucha apertura al mundo del desarrollo y mi perspectiva de que era algo que me encantaba. Pero luego, una vez que estuve en la universidad, en mi segundo año, tuve un poco este shock de realidad de que al ser solo, o sea, la nacionalidad ecuatoriana y ser el vice estudiante te, te restringe mucho las opciones de trabajo luego de la universidad y lo que ya tenía muy pocas cosas claras a esas alturas de la vida, pero una de esas era que las personas que había conocido en la universidad y el network que había formado y el nivel de oportunidades que identifiqué en Estados Unidos realmente era mucho más, o sea, mucho mejor de lo que esperaba y, y que quizá que valía la pena hacer un trabajo que quizás en ese momento nunca había sido como algo obvio desde el punto de vista de lo que me apasiona, pero que me pondría en una posición buena para luego estar aquí y hacer cosas interesantes en mi vida, con lo cual por eso hice mi primera vez, bueno, conseguí la pasantía en Nazar, Panamá. Me dieron la oportunidad como una undergrad, sin saber nada, de ayudar a mapear mercados y a tener exposure a cómo piensan en M&A. Fue un poco como demistificar el proceso de lo que hace un banquero. Y fue increíble, fue una experiencia súper buena y que me permitió entrevistar bien y poder ganarme la oportunidad de mi primer trabajo en JP Morgan. JP Morgan estuve casi 3 años en el grupo de fusiones y adquisiciones para Latinoamérica en Nueva York. Era un grupo de agnóstico desde el punto de vista de industria y de países. La oficina de New York trabajaba con todas las oficinas locales del banco para deals y cobertura. Eh, no era, digamos, nunca me imaginé que ese sería el, el path que iba a tomar, pero fue una experiencia que nunca cambiaría. Me dio mucha perspectiva sobre lo que significa trabajar duro, trabajar de manera estructurada, tener atención a detalles, aprender mucho sobre un mapeo intuitivo, digamos, de cuáles son las compañías más grandes en Latinoamérica en general, una visión geopolítica de cada país y entender mejor los mercados. Y eso siempre mantuvo mi entusiasmo y un arraigo hacia querer hacer más cosas en Latinoamérica. Al final de mi tiempo en banca, me di cuenta, o sea, atando un poco a lo que te comenté antes de una pasión por el desarrollo, de un término muy broad, eh, y en Latinoamérica, fue como, bueno, siempre dentro del tema de desarrollo lo que más me llamaba la atención es la inclusión financiera. Y en 2017 empezó a haber un boom de fintech en Estados Unidos. Y literalmente empecé a escuchar por primera vez la palabra fintech. Y fue como, ah, wow, fintech, esto es como exactamente lo que tengo que hacer el resto de mi vida. No sé si va a ser como founder, no sé, ni siquiera sabía cómo funcionaba un fondo de venture, no sé cómo, pero fintech va a cambiar Latinoamérica. Eh, y me acordaba, todo el mundo en Ecuador tiene WhatsApp, todo el mundo está conectado. eh, Aquí va a haber algo interesante porque ahora la gente va a poder adoptar todos sus servicios financieros por primera vez. Y desde que hice esa conexión en mi mente, nunca pude mirar atrás. Y quise, de hecho, la realidad es que quise trabajar en una startup en Nueva York, de fintech. Hablé con todas las startups de fintech en Nueva York y ninguna me quería contratar por el tema de la visa. Era como, eres demasiado junior como para justificar este proceso, somos demasiado bootstrap para invertir en eso y era un poco, tendría que ser algo generalista, entonces nunca, no encontré un fit, en la realidad. Y lo que sí encontré un fit fue un equipo dentro de JP Morgan, porque ese año también JP Morgan sacó muchas iniciativas de pagos digitales. O sea,
de fintech interna a través de todas las líneas de negocio. Y surgió la oportunidad de unirme al equipo de pagos digitales de consumidor, o sea, el brand de Chase, que es la técnicamente fintech más usada en Estados Unidos. Y, y bueno, era un rol de estrategia y de business development y empezar a traquear las startups y ver cómo podemos mejorar como banco el servicio a los consumidores. Aprendí por primera vez lo que era un API y todo tipo de terminología técnica del mundo de tech y de fintech. Trabajaba con product managers, con ingenieros y trataba de entender cómo mejorar el app. Fue un rol muy corporativo, duré 11 meses, pero me dio ese como esa falta de conocimiento que me faltaba para poder atar las piezas y identificar en ese momento que lo que quería ser la venture capital. En fintech, tenía que ser en fintech. Y ahí conocí en 2018 a mi partner actual, a Ben Savage, que es el fundador de Clock Tower Ventures. Y decidí que mi próximo paso en la vida era mudarme a Los Ángeles, no conocía a nadie y no importa. O sea, estábamos en ese momento levantando el primer fondo institucional, no sabíamos de qué tamaño iba a ser. Era muy early en la historia de Clock Tower, pero tuve mucha fe y mucha convicción en el equipo al cual me estaba sumando, que al final es mucho también el assessment que hacemos como inversionistas en las startups. Y creo que ha sido, después de la decisión de haber ido a UPenn, la segunda mejor decisión de mi vida fue juntarme a Clock Tower y un poco el resto es historia. Adriana, entraste a Clock Tower en 2018. Hoy el mundo es totalmente distinto, el hype que vimos en 2021. ¿Qué le depara a la industria en 2024? O sea, ¿qué cambios han habido desde ese momento que entraste, que hayas notado, ya sea si quieres contrastarlo a nivel Estados Unidos, que es donde estás basada, y a nivel LATAM? O sea, ¿qué tanto ha cambiado y qué es lo que sigue? Creo que antes de responder eso, me gustaría darte un poco más de contexto en Clock Tower para eh, mejorar la respuesta. Clock Tower es un fondo solo de fintech, como se pueden imaginar, basado en Los Ángeles. Invertimos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Tenemos un fondo dedicado a Latinoamérica, que es hoy en día el portafolio de fintech más grande de la región. Alrededor del mundo tenemos 180 compañías de fintech. Hemos invertido en ellas desde el año 2018 hasta hoy. Desde el 2015, perdón. Clock Tower empezó en 2015. Y ha sido, aunque originalmente era solo Estados Unidos y Europa, la visión de Latinoamérica empezó en el año 2019 y se ha convertido en una estrategia core para lo que hacemos. La manera que podemos tener tantas compañías es que nunca tomamos asiento directorio y nunca lideramos rondas, sino que somos muy ecosystem driven y nuestro value add va a venir de darte el acceso a las mejores introducciones en el mundo de servicios financieros, founders que pasaron por lo que estás haciendo, bancos, aseguradoras o cualquier tipo de partner estratégico que necesites y sobre todo en Latinoamérica acceso a capital global como un founder que está construyendo y necesita stage financing. Entonces, habiendo visto tantas compañías, creo que safe to say que en Clock Tower estamos en fintech antes de que sea algo hot, estuvimos en fintech cuando fue hot, seguimos en fintech ahora que no es hot. Este año ha sido el año más lento del proceso de inversión de los 5 años que llevo invirtiendo en Venture Capital. Hemos hecho, te diría, menos de 10 inversiones nuevas, cuando normalmente a través de en US y LATAM hacemos, o sea, mucho menos de 10, quizás 5. Normalmente hacemos de 15 a 20, quizás, si sumas los dos o las 3 regiones. ¿Qué es lo que pasó? La oportunidad de fintech sigue ahí. Sigue siendo la tercera o segunda industria más relevante en Estados Unidos, sin duda en Latinoamérica, como porcentaje de market cap. Y históricamente la cantidad de dólares que se ha invertido en la región, en este espacio, han sido underweight. ¿Qué es lo que pasó? Que en COVID mucha gente se dio cuenta de cuando hubo la demanda de digitalizarse, mucha gente dijo, wow, fintech, por primera vez, qué increíble todo este invento. Y lo que pasó es que todas las inversiones que se hicieron no es que eran malas, es que el precio no era el correcto. Entonces siempre ha sido un problema de precio, es lo que nosotros hemos identificado. No ha sido un problema de talento, no ha sido un problema de demanda de fondos, ha sido un problema de precio. En 2021-2022, precio skyrocketed,
hoy en día lo podemos ver en los mercados públicos con los SPACs que han salido, se corrobora que una compañía de seguros no es una compañía de software y que tienen diferentes estructuras de riesgo y que tiene que estar con un pricing totalmente distinto. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que creo que nos depara 2024? Yo creo que va a ser un año increíble para invertir en fintech. Ya en el último cuarto de 2023 hemos tenido una subida bastante interesante de deal flow y de oportunidades en las cuales vamos a participar. O sea, estamos empezando a ver una corrección en precio. Muchos founders que están dispuestos a tomar valoraciones más bajas que la última que tuvieron, porque hasta entonces, hasta ahora ha habido eh, muchos inside rounds y la habilidad de no tener que salir al mercado a reconocer cuál es tu precio y a atarte con los mercados públicos, ¿no? Con la bolsa. Entonces, ahora estamos empezando a ver ese apetito surgir y equipos increíbles. O sea, hoy en día invertir en seguros, en crédito, es contrarian. Nadie lo quiere tocar, porque mucha gente tuvo malas experiencias. Pero si le pones el precio correcto, pueden ser oportunidades increíblemente atractivas porque son negocios que pueden ser muy lucrativos hechos de la manera correcta. Con lo cual, lo que esperamos en 2024 es ver un flujo más grande de deals en Estados Unidos y en Latinoamérica. Creo que mucho de lo que dije ahora no se traduce exactamente a LATAM porque LATAM es más temprano desde el punto de vista de qué pasa cuando sales público. Pero también ya estamos viendo una corrección de precios en Latinoamérica y ver oportunidades que, o sea, los founders que están construyendo en fintech hoy tienen más convicción que nunca de que ese negocio puede funcionar. Entonces tienes talento que sigue buscando mejorar servicios financieros, un universo mucho más reducido de fondos que quieren invertir en fintech y que somos los de siempre, los expertos y los que vemos a largo plazo el potencial que pueden tener disrupción del sistema financiero y precios mucho más atractivos para esos fondos de seguir participando. Hablaste del tema de precios. ¿Qué tan grande es esta varianza de precios de, no sé, imagínate la misma startup operando en Estados Unidos que la misma startup operando en Latinoamérica? O sea, ¿qué has visto en temas de evaluaciones últimamente? O sea, últimamente en Seed, mira, la verdad es que desde que Latinoamérica se puso en el mapa, que yo diría fue mediados del año 2020, la gente empezó al decir la gente me refiero a fondos globales o de Estados Unidos que nunca hubiesen invertido en Latinoamérica, empezaron a ver. La brecha nunca fue tan larga, pero hubo un momento en 2021, y esto es como basado en información de PitchBook, que el average seat de la TAM llegó a ser más alto que el average seat de Estados Unidos, lo cual nunca debería tener sentido, porque desde el punto de vista de valor versus riesgo versus el costo de operar y de lanzar una operación en Latinoamérica no tiene, o sea, no hay proporción. Ahora se ha normalizado, pero no es una brecha tan grande como, a ver, no diría que debería ser, pero no está enteramente risk adjusted, porque yo creo que en Estados Unidos, sobre todo en fintech, ha bajado bastante más. O sea, hemos visto en el rango de 10 a 14 millones muchísimos seats en US, pero en la TAM también. No es que en la TAM están a 5, digamos. Al menos que esté yendo un pre-seed o cosas muy particulares con raises muy pequeños, pero no ha sido una corrección radical a lo que uno veía en 2017, 2016, cuando hay muchísima menos demanda de capital. Y yo creo que eso es una señal de madurez del mercado. O sea, quizás deberían ser un poco más baratas estas seeds, pero realmente Outcome es binario. Si funciona, hubieses querido entrar a 10, a 12, a 13 o a 9. Si no funciona, tampoco igual. Esa ecuación cambia cuando pasas a la serie A, serie B, y somos muy value driven en esas etapas. En seed somos un poco menos value driven dentro de un constraint razonable. Pero sí, creo que hay default todavía hay más demanda para invertir en venture. Los founders entienden que si levantan más capital pueden crear más rápido compañías más grandes y escalar más rápido y llegar a una respuesta más rápido. Y hay ciertos rangos de valoración que están atados a la calidad del founder. Y no creo que eso todavía, quizás se va a seguir corrigiendo, puede que se corrija un poco más, pero no ha desaparecido. Sobre esta misma línea, ¿qué tanto un inversionista debe ser sensible al precio de entrada? O sea, creo que depende mucho de la etapa en la que entras. Nosotros
no tenemos target de ownership, porque nuestro portafolio está estructurado casi más como un hedge fund que como un fondo tradicional de venture. Tenemos lo que llamamos unidades de riesgo. O sea, una unidad de riesgo es un valor fijo y en sí invertimos una unidad de riesgo, en Serie A invertimos 5 unidades de riesgo, en Serie B invertimos 10 unidades de riesgo. Y estas unidades de riesgo, el tamaño es basado en el tamaño del fondo. Sí, lo que eso significa que nunca vamos a tener exactamente el mismo ownership en dos compañías, pero somos muy value sensitive. O sea, no estamos pensando en qué porcentaje de la compañía tenemos, pero sí estamos pensando en el retorno basado en la entrada. Sobre todo en servicios financieros, cuando tienes 40 años de historia en la bolsa, que te dicen exactamente cuánto vale un banco, cuánto vale una aseguradora, cuánto vale un lender, cuánto vale una compañía de software, cuánto vale un SoFi también, por ejemplo. No tenemos tanta evidencia de los Challenger Banks, por ejemplo, y estos neomodelos que todavía no han salido, pero tenemos un rango bastante bueno para podernos hacer idea de cuánto puede generar en un escenario normal. Entonces, sí creo que importa muchísimo en la Serie A y la Serie B la disciplina del precio de entrada, y es lo que hemos visto que ha afectado los retornos de muchísimas personas que han invertido en fintech en los últimos años. En el SEED, como comenté, nuestra filosofía es menos restringida porque si hay un equipo talentoso que puede ganarse un premium sobre el mercado, a veces hay una razón por la cual pueden hacerlo. Y a veces sí son las compañías más caras las que triunfan. O sea, no está correlacionado el triunfo al precio de entrada. Y eso es importante tener en cuenta, porque al final el seed sigue siendo un poco como jugar a la lotería. Hay tantos unknowns que sí creo que a veces errar en ser muy conservador o intentar ponerle una valoración a algo que realmente no tiene todavía pies ni cabeza, puede afectarte más de lo que te puede ayudar cuando pienses en retornos. Para que se consume el éxito, ya sea de un fondo de VC, es el tema de salida, ¿no? Invertí en la seed y llega alguien ya muy grande, ya sea una serie D, E o incluso C, y me sale una secundaria, alguien compra la compañía o incluso un IPO. ¿Cómo has visto a la TAM en temas de salidas? ¿Qué le hace falta para llegar al tema, pues al mismo volumen que hay en Estados Unidos? O sea, al mismo volumen que Estados Unidos, estamos a años luz. Pero Proporcional al PIB. si toma la proporción a la bolsa, se puede, o sea, son miles de millones de dólares que puede generar Latinoamérica, incluso si puede ser proporcional a la bolsa de China, a la bolsa de India, como que a cualquier bolsa. El porcentaje de tech dentro de la bolsa de Latinoamérica es tan bajo que gran parte de nuestra tesis es que eso tiene que cambiar la próxima década. No tenemos el precedente del ecosistema que ahora tenemos en Latinoamérica, de founders que crean mafias en sentido positivo, de grupos que salen de compañías grandes para empezar nuevas, la cantidad de capital que ha fluido en los últimos años. Y todo eso debe indicar, creemos nosotros, hacia la próxima década, ser mucho más guiada por tecnología. O sea, creemos que hoy Latinoamérica es lo que China era hace 15, 20 años, desde el punto de vista del boom tecnológico. En China fue disparado por comercio digital y por gaming. En Latinoamérica va a ser fintech. Y si ves las últimas salidas más grandes de Latinoamérica han sido todas compañías de fintech en los últimos años. Y sí, no hemos tenido suficientes salidas a la bolsa y eso siempre es una gran pregunta que muchos inversionistas o clientes nuestros como en general tienen. Es como, ¿cómo lo ves? Lo que vemos es que tampoco hay precedente a todo el pipeline que se está formando ahorita. Entonces, idealmente, lo que hace falta es que no desaparezca el stage financing, ¿no? O sea, el growth capital va a ser clave para lograr llegar a esos outcomes. Y ya no tenemos Tiger SoftBank de la manera que lo teníamos en 2021. Ojalá que los fondos actuales locales de growth y los fondos de growth globales sigan fondeando y sigan atando capital y sigan teniendo la TAM top of mind. Eso va a ser fundamental para poder llegar a exit, yo creo. O sea, que los founders no se queden en este valley de serie B a IPO. O sea, ese es el slot que yo creo que si es que eres una buena compañía lo vas a conseguir, pero
el bar ha subido muchísimo de lo que era en 2021. Por otro lado, también es un poco el apetito de adquisiciones, ¿no? Eso es más para el punto de vista de exit. En Brasil es muy diferente que el resto de Latinoamérica. En Brasil tienes antecedentes que son mucho más indicativos de un mercado que está más desarrollado. O sea, incluso el hecho de que Pismo lo compró Visa el año pasado. O sea, hay cosas que dices, ese fue el exit de FinTech este año. Más grande de este año, a nivel global. No hubo una adquisición en Estados Unidos de FinTech a esa valoración y en cash. Entonces, creo que todavía falta entender un poco en México y el resto de la región cuáles van a ser sus players estratégicos o qué tipo de assets están creando los founders que pueden ser atractivos para players globales, que sean estratégicos y puedan tener éxito vía adquisición. De ese punto de vista, yo creo que, por ejemplo, la infraestructura de pagos digitales y crear networks cross-border de aceptación, de evitar fraude, pueden ser candidatos muy interesantes para players globales que están atraídos por la oportunidad de digitación y de e-commerce que tiene la TAM, pero que no tienen la infraestructura correcta para operar en la región. A veces se habla la TAM como un todo, ¿no? Se vende con inversionistas, la TAM, este mercado de $6 trillion, más de 600 millones de habitantes, pero a nivel país cambia muchísimo la regulación y mucho más en fintech. O sea, creo que es más fácil expandir un e-commerce a nivel LATAM que una empresa de fintech en varios países. O sea, ¿cómo ustedes desde Clock Tower ven todo el tema, pues, cuando una empresa se quiere expandir y qué tanto afecta ya sea algo regulatorio en una industria que, pues, estás hablando de, pues, del dinero de la gente, ¿no? Que yo creo que es algo que tiene que estar regulado, Súper pero importante, cambia total. muchísimo de país a país. Entonces, ¿cómo ven esto ustedes? Sí, es muy buena pregunta. En México y en Brasil, si una compañía es de México para México, perfecto. De Brasil para Brasil, perfecto. Eh, by the way, 20% de nuestro portafolio no está en ninguno de estos países. Eh, Tenemos muchas compañías en Chile y en Colombia. Y yo creo que lo importante de eso es qué tipo de... Tienes toda la razón, ¿qué estás construyendo? Un ejemplo, en Chile, nuestra compañía Toku, es un software que maneja pagos recurrentes para Enterprise. Es software. Está en el espacio de billing, pero es un pago. Hace payment orchestration, tiene que conectarse con métodos locales de pagos. No es que pueden ir crossover muy fácilmente, pero realmente lo más importante es entender cuál es el pain point que están resolviendo y qué tipo de fuerza de ventas, estrategia tienes, ¿no? La apuesta en ella siempre fue que vayan a hacer de Chile hacia México. Entonces, es un producto que, de nuevo, hay mucho que puedes traspasar. No es como exclusivamente un lender, por ejemplo. Si es solo lending, que no tiene ningún network effect, que no tiene una distribución con algún tipo de partnership que digas, ok, me puedo llevar ese partnership para otro país y lanzarlo, es mucho más complicado ir cross borders. Pero también tienes casos como en Somalia Kushki, que originalmente es de Ecuador, y hoy son adquirientes en 4 o 5 países de la región y pueden procesar pagos en cualquier país de la región. El activo que ellos han generado es la regulación cross-border. O sea, el fintech, lo que tú puedes, te toma más tiempo y recursos, pero el tema regulatorio es tan importante que si tú creas una red de integraciones y de licencias cross-border, tienes un activo que alguien va a querer comprar. Porque le vas a ahorrar el tiempo de años a alguien de lanzar. Puede ser un PayPal, puede ser un Adyen, puede ser una gran e-commerce. Pero entonces es como un animal. O sea, te puede tomar mucho más tiempo y recursos, pero creas un modo mucho más concreto. Igual que Global 66, por ejemplo, que son chilenos también, pero el producto es cross-border. Luego tenemos un tema de ejecución. Está Avi, que es una compañía colombiana, que compra y vende casas y ahora es el originador más grande de hipotecas en Colombia y también tiene un brokerage, un servicio de brokerage también en Colombia. Nada que ver con lo de México. El mercado de real estate en México es totalmente diferente. Todo es diferente en México que en Colombia. Pero hay equipos en los cuales tú tienes fe de que ellos tienen una visión súper concreta desde el principio de que lo que están creando, la manera que almacenan los datos, la manera que procesan cosas internamente, la manera que marketean el producto, cómo conocen al consumidor, que pueden traspasar.
Y si pueden adaptar eso con la realidad local, pueden ser compañías muy exitosas. La mayoría de los ejemplos que me diste, todas, por más que nacieron fuera de Brasil y México, buscan estos mercados. O sea, Sí. ¿crees que hay una oportunidad de que crezcan, nazcan y maduren empresas fuera de Brasil y México que sean billion dollar companies o necesariamente tienen que atacar estos mercados? Se me hace que es un play mucho más difícil porque el esfuerzo de expansión por país, el costo versus el beneficio marginal que obtienes de población, es una ecuación mucho más difícil. No ganas la economía de escala de la misma manera. Hay productos que pueden ser muy lucrativos en un país en concreto. De nuevo, será quizás en tickets grandes, yo que sé, servicios corporativos o hipotecas o no sé qué tantos más, la verdad, porque ni siquiera software. Siento que software incluso en Latinoamérica es muy complicado. Pero sí se me haría más difícil visualizar un outcome que no toca en absoluto México-Brasil. Y te lo digo, los mejores founders los que hemos invertido, o sea, nadie ignora la existencia de Brasil y México. Y creo que eso también es una señal, ¿no? Eh, conozco muy pocas personas que han dicho activamente, nunca en mi vida voy a querer ir a México, nunca en mi vida voy a querer ir a Brasil. También espero que me prueben que te pueden crear negocios inmensos, pero sí creo que si agregas a la población suena atractivo, pero si lo divides por espacio y por segmento que puedes targetear en cada país, es mucho más pequeño de lo que intuitivamente uno imagina. Adriana, quiero entrar al tema de pagos cuenta a cuenta, account to account. O sea, últimamente me ha tocado ver pues, este crecimiento enorme de Pix en Brasil. Tienes otros casos de éxito en Colombia, en Perú, en Argentina, pero en México todavía no hay nada que haya llegado a tal adopción que en otros países. O sea, ¿crees que hay una oportunidad en, en este account to account en México? ¿Cómo va a venir? ¿De quién? ¿Necesitas al gobierno? ¿Privados? O sea, no sé si desde tu perspectiva fintech ahí nos puedes ver cómo ven este panorama. O sea, creo que es algo muy interesante en FinTech porque la manera que ha crecido en Latinoamérica en general es totalmente distinta a la manera que ha crecido en Estados Unidos, que ha crecido en Europa. Y creo que es un ejemplo que nosotros podemos dar al resto del mundo sobre algo que sabemos hacer bien. Creo que Pix en Brasil es como el gold star de un banco central que cualquier persona quisiera lograr. O sea, puedes ver lo que se ha tardado FedNow y que nadie lo usa. Es impresionante, ¿no? Lo interesante es de preguntar, ¿necesitas el gobierno o no? En Perú, Yape y todo el account to account es privado. Es un banco que lo maneja. Entonces, al final, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dándole todo el poder? ¿Estás centralizando el poder más en los bancos o estás democratizando el acceso a las redes para todo el mundo? Quizá la respuesta es que si lo haces privado y lo haces más rápido y llegas a un punto en el cual tienes a todo el mundo conectado y igual lo monetizas, pero lo abres para el resto, bien. Pero tienes que confiar y creer que ese consorcio privado lo va a querer hacer. Cuando es, cuando es obligado, sponsorizado y empujado por el gobierno, puedes, yo creo, innovar mucho más fácilmente porque es el mismo setup para todos. En México, o sea, sí tengo entendido que el proceso y el servicio no funciona de la misma manera, no funciona tan bien como en Brasil y Colombia. Yo sí creo que requiere de el gobierno decidir cuáles son los aprendizajes más importantes de PIX y aplicarlos en México, pero eso también requiere de apoyo, o sea, a nivel político de muchos grupos y también disposición de los bancos de querer hacerlo o que estén obligados a hacerlo, ¿verdad? O sea, tienes un tema de incentivos, tienes que ver a quién incentivas de la manera correcta para empujarlo, pero sí creo yo que si lo piensas, depende de qué quieras optimizar. Si quieres optimizar para innovación y para democratización, creo que hacerlo a nivel banco central es la manera, quizás se tarde un poco más, pero va a ser a largo plazo la solución más importante. ¿Qué tipos de fintech crees que serán las que más capital atraerán en 2024? Es una pregunta complicada. Las que creo que menos capital van a traer son las que hacen crédito. Y nosotros invertimos muchísimo en crédito y creemos que crédito en Latinoamérica es una oportunidad inmensa y vamos a seguir invirtiendo en crédito. Pero con el movimiento de tasas se ha convertido en un poco como lo intocable, lamentablemente. Pero creo que también
si es que demuestras como founder que tienes un portafolio increíblemente atractivo en crédito y que puedes generar retornos súper buenos, lo vas a conseguir capital. Pero, de nuevo, va a haber como este enfoque en el top 1% de calidad de cartera y calidad de distribución y calidad de eficiencia, que van a ser los únicos campos para atraer capital significativo, digamos. De qué espacios creeré que yo que van a ser los más atractivos, creo que todavía vamos a seguir mucho más este movimiento de software con servicios embebidos, de financieros embebidos, marketplaces, plataformas para conseguir inventario, plataformas que ofrecen, yo qué sé, servicios de contabilidad o que te brinden algún tipo de productividad a tu negocio y que no solo sea el préstamo, que al final es un commodity, de cierto modo. Si es que muchas personas te lo dan, vas a coger el más barato, no vas a coger el que te caiga mejor porque es plata, no es nada más. Pero estas plataformas que crean un engagement con el consumidor que va más allá de la transacción son las que mejor se van a posicionar para distribuir otros servicios financieros. Y además son las que pueden diversificar sus recursos, o sea, sus ingresos. No solamente depender de lending o de procesar pagos, sino también poder tener cobros recurrentes vía SaaS. Creo que mientras más diversifiques tus revenues, mejor te posicionas y no me sorprendería que el próximo año continuemos viendo ese trend. Qué interesante. Siguiendo con el tema de las tasas de interés. Es un tema que se habla muchísimo, ves toda la gente ahí a veces se pone nerviosa. ¿Qué va a decir la Fed ahora? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Qué dicen? ¿Qué tanto afecta al activo en el que estamos, Venture Capital, el alza de las tasas de interés que estamos viendo? Impacta la habilidad de fondos de levantar capital cuando tienes otros instrumentos atractivos que te pueden dar yield mucho más rápido. Impacta el costo de capital para founders que quizás se quieren fondear de cosas más allá de equity, instrumentos más allá de equity. Pero los servicios financieros atienden mucho de negocios con spread. Y hay ciertos negocios que se benefician del alza de intereses. O sea, por ejemplo, Pagos al final es un negocio de volumen, no es un negocio que se va a ver afectado de manera directa por las tasas, al menos que tenga un impacto mayor en la economía. Y eso es otra pregunta más macro, ¿no? En lending, lo que va a pasar es que el consumidor va a tener que pagar tasas más altas. Quizás le cueste a un founder más early stage conseguir una línea atractiva que le permita ofrecer una tasa atractiva, pero luego los bancos igual van a ofrecer tasas así altas. Entonces, el impacto yo lo veo más en la habilidad de levantar capital y en los fondos de continuar fondeando compañías y menos en el impacto del día a día de una compañía, sobre todo porque son apuestas a 10 años, ¿no? Entonces, si asumes que los founders pueden seguir levantando la misma cantidad de capital y tienen que lidiar con un movimiento de intereses en su producto, no me preocuparía. Lo que preocupa es si van a poder seguir levantando esa cantidad de capital. Y ese es el impacto que ha tenido. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Tantas cosas. ¿Cómo escoger una? Que realmente no hay que subestimar la importancia que tiene el talento en el día uno. O sea, creo que un error que sigo identificando es cuando ocasiones me he enamorado más de la idea que de la persona, consistentemente no funciona. O sea, la idea es hasta cierto punto, pero sobre todo cuando estás invirtiendo en capital semilla, que como comentamos, no hay mucho pie ni cabeza en la realidad de qué te puede guiar a que va a ser exitosa la compañía si te pones de una manera muy pragmática. Es el talento, es la capacidad del founder de atraer capital, la capacidad del founder de atraer su talento para sí mismo, el conocimiento de autenticidad que tengan con el problema, el nivel de energía y como hustle que tengan dentro de ellos mismos. No pueden reemplazar eso con nada. Y creo que las compañías en las que nunca me he arrepentido de invertir son las que el founder tiene una idea que sonaba totalmente loca, pero esa persona tenía el drive y tenía la experiencia correcta y eliges creer en ese talento para hacerla y llegan. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Ok. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? O sea, es que soy tan anti emocional por inteligencia artificial que me cuesta encontrar un trend
quiere decir que sea como... O sea, dentro del mundo de fintech, la tendencia, la verdad, la tendencia de Latinoamérica a crecer en los próximos 10 años es lo que más me emociona como inversionista. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital en la TAM? Me traería a los top 30 founders de Latinoamérica, todos en un avión, y me aseguraría de que los allocators en Estados Unidos conozcan y entiendan el nivel de talento que hay en la región. Creo que muchas veces se subestima la calidad de founders en los que estamos invirtiendo y el grit que tienen en comparación con founders de otras partes del mundo. ¿Generalista o especialista? Especialista. ¿Qué consejo le darías a una first time fund manager? Encontrar la manera de ser lo más colaboradora posible con el ecosistema siempre va a crear un positive selection hacia el tipo de deals y el tipo de oportunidades en las cuales puedes participar. Por último, ¿cómo ves a Clock Tower dentro de 5 años? Continuando siendo el mejor portafolio de fintech que ha habido en Latinoamérica, por número de compañías. Adriana, me encantó platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho y por todo lo que siguen haciendo desde Clock Tower. Y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Fran, por tenerme.